gracias por haber venido esta tarde a esta mesa que hemos planteado. Tengo que disculpar al tercer interviniente, ha tenido un percance, nada grave, bien enseguida se incorporará a continuación a la mesa, mientras nosotros abordaremos los temas que nos habíamos repartido en esta mesa que comenzamos hoy. Es un placer tener tanta gente conocida y querida, antiguos profesores, amigos, gentes que nos hemos encontrado en muchos otros sitios y que nos ha reunido otra vez pues una persona que nos viene reuniendo últimamente en los 2 últimos años en tantas ocasiones y tantos buenos momentos nos ha hecho pasar, como es la figura del Papa Francisco. Ese es el motivo. Esta mesa redonda de hoy es la sexta de una serie de mesas redondas que llamamos Diálogos en la Frontera. No confundir con los jesuitas que nos han tomado la palabra y han hecho por ahí una web que se llama entre paréntesis Diálogos en la Frontera. Luego le pediré los royalties convenientes, porque esa idea salió de aquí, de este centro. Y ya llevamos 5 mesas anteriores, hemos tratado distintos temas porque se trata de diálogos en la frontera de la teología con la ciencia, con la cultura, con las otras religiones. Y hoy era una frontera, pero es una frontera interna de la Iglesia. Diálogos en la frontera interna. Esta frontera, este territorio que ha abierto el Papa Francisco. Hemos llamado la revolución tranquila del Papa Francisco. Iglesia, política y economía. Y vamos a intervenir 3 personas que tenemos relación con 3 ámbitos que nos parece que son los ámbitos más sustanciales de esta revolución tranquila. Porque, como decía muy bien Chesterton, bastaría con media docena de Franciscos en el mundo para transformar radicalmente el mundo y que esto fuera un paraíso. Eso lo decía así Chesterton de Francisco de Asís. Bueno, pues ya tuvimos un Francisco en el siglo XIII, ahora tenemos uno en el siglo XXI. Como tengamos 4 más, ya el mundo será perfectamente el paraíso que estamos anhelando, porque basta la energía transformadora de una persona capaz de mover para que el mundo se transforme. A veces no hacen falta grandes revoluciones, sino revoluciones tranquilas, pacíficas, que revolucionen el corazón, la conciencia y transformen la sociedad. Vamos a intervenir Antonio López Baeza, que está aquí a mi derecha, lo conocéis. Es sacerdote y poeta en esta diócesis, muchos libros publicados, ahora haremos la presentación. También Desiderio Parrilla, profesor de la UCAM, que ahora mismo tiene el hueco libre, y yo mismo. Paso a las presentaciones. Antonio López Baeza va a hablar de una iglesia en salida, que es del aspecto eclesial de esta revolución pacífica, específicamente de Evangelii Gaudium. Él nació en Archena en el año 1936, es sacerdote y poeta, como hemos dicho, lleva 50 años en el ministerio sacerdotal y una larga trayectoria acompañando a muchos y diversos grupos humanos en el camino de encontrarse a sí mismos. Yo me encuentro entre esas personas a las que ha acompañado tanto tiempo. Aprendió a orar en la Acción Católica, donde ejerció el ministerio como conciliar en diversas etapas de su vida. Hizo camino con los grandes místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Teresa de Lisieux, Carlos de Foucault, Thomas Merton, Marcel Legault. De este ir y venir de la mística a la poesía nacieron sus libros, casi una veintena editados y otros tantos inéditos. Su pasión más viva es el abrazo de lo divino en lo humano y el encuentro con los hombres que habitan este mundo. Acaba de publicar en Narcea Ojos Nuevos para un Mundo Nuevo, que lo presentamos no hace mucho aquí en la Universidad de Murcia, y lo último es Al aire fresco del espíritu. Como segundo interviniente, Desiderio Parrilla hablará de la teología política del Papa Francisco I, de esa transformación que ha hecho de la teología política. Nació en Madrid en 1975, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis La paradoja del deseo de René Girard. Ha sido profesor del Instituto de Humanidades Ángel Ayala de la Universidad San Pablo CEU, ejerció como profesor en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y actualmente pertenece al Departamento de Humanidades de la UCAM. Colaborador habitual de la revista Buena Nueva, Camineo.info y el Catovepas, orienta su actividad investigadora hacia la escolástica y la filosofía en español. Es autor de varios libros y de numerosos artículos científicos. La revolución tranquila del Papa Francisco está estructurada, según mi entender, en 3 aspectos fundamentales. Uno es la revolución ad intra en la Iglesia, y otro es la revolución ad extra en 2 niveles, el nivel político y luego el nivel
económico-social. El nivel político y el nivel económico-social no se pueden separar, pero hace falta tener una distinción de elementos en tanto a la política y en cuanto a la economía. Por eso hemos dividido esta mesa en 3 niveles. Sabéis que Francisco, para mucha gente, tiene mucho peligro, sobre todo cuando se sube a un avión, ¿no? Cuando se sube a un avión hay algunos que se ponen a temblar, porque las declaraciones del avión son las que luego van a hacer transformaciones. Por ejemplo, las últimas declaraciones son la apertura de Humane Vitae. Humane Vitae en el futuro tendrá que ser abierta con esas declaraciones. Y él funciona así, va abriendo. Y ha abierto camino desde el primer momento en que lo vimos presentarse con el título único de obispo de Roma, que es lo que es, el Papa es el obispo de Roma, esa es su función en la Iglesia, la apertura que ha hecho en la política y en la economía. Ahí tenéis los efectos de su intervención en las relaciones Estados Unidos-Cuba, por ejemplo. Parecía imposible que ese hielo se derritiera y sin embargo es posible. Y vamos a empezar con la intervención de Antonio acerca de esa revolución tranquila en la Iglesia. Antonio, tienes la palabra. Gracias. Vale, sí. Pues gracias, Bernardo, gracias al Instituto Teológico de Murcia y a los franciscanos que nos rigen. Me alegra mucho volver a este lugar donde hace unos años colaboré con este instituto y gocé mucho. Y bueno, yo lo que intento ante todo es ayudar a pensar, más que decir ideas, más que compartir con vosotros mi pensamiento, mi síntesis. Quiero que pensemos todos y que participemos todos. Os doy las gracias porque el hecho de que acudáis a tratar el tema del Papa Francisco es para mí, y creo que para la Iglesia y el mundo de hoy, es un motivo de gran esperanza. Como ha dicho Bernardo, pues me han asignado el tema de la revolución eclesial del Papa Francisco, verdadera revolución. Echarle la culpa a él, si me quedo corto, me voy a quedar muy corto, porque solamente me concede 15 minutos. O sea que, ante un tema tan hermoso y tan amplio, donde uno siente tanto, pues a la fuerza 15 minutos son pocos. Comencemos por decir que la Iglesia del Papa Francisco coincide con la Iglesia de la Teología de la Liberación. La denominación de origen es de la Teología de la Liberación y muy en concreto de John Sobrino. Es la Iglesia Samaritana. El Papa quiere una Iglesia Samaritana. Lo veremos a lo largo de los rasgos que definen esta Iglesia Samaritana. En concreto, una Iglesia Samaritana inspirada en la parábola del buen samaritano del Evangelio de Lucas, está indicando puntualmente 2 cosas que lo enmarcan todo y que nunca podremos ya perder de vista. Una es que para poder servir al pobre, al necesitado, hay que estar despojado de todo poder. El buen samaritano no tiene el poder que tiene el sacerdote, que tiene el levita, servidor del templo, porque dependen de la ley, de la organización del templo, de la estructura del templo, y naturalmente esa es su vida, su riqueza humana, su riqueza espiritual. No pueden dejar su riqueza, el servicio al templo, para atender a una persona. De tal manera que queda ya afirmado, afincado, que una Iglesia samaritana es aquella que pone la dignidad humana y las necesidades del que sufre por encima de todo. Estructuras, leyes, normas, dogmas, ritos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la Iglesia samaritana, según el Papa Francisco, pues es la que está en el camino de la vida, la que está en ruta. Pero estar en ruta significa no que la meta sea el valor único, sino que los pasos sucesivos que conducen a la meta tiene cada uno de ellos un valor absoluto. Lo que nos va pidiendo el camino en cada momento es la voluntad de Dios. Si en el camino
aparece el pobre, el despojado, esa es la voluntad de Dios, no hay otra. No es tanto llegar a la meta, cuanto dar bien cada paso del camino, porque dándolo bien es como somos conducidos verdaderamente a la meta. Dicho esto, que considero dos aspectos fundamentales para entender esa iglesia samaritana, el primer rasgo de la iglesia samaritana del Papa Francisco es que se trata de una iglesia que se sabe portadora de una buena noticia, un mensaje fuerza de alegría renovadora. Una iglesia, como comienza en la Evangelii Gaudium, anunciando como pórtico que si no entramos por la alegría no vamos a entender nada más. De hecho, no está más que haciendo justicia al Evangelio, a las buenas noticias del reino. Buenas noticias que suponen una alegría que hay que entender bien. No es, por tanto, la alegría del que se desentiende de los problemas de la vida, de los problemas de los demás, de la marcha del mundo. Como tampoco, vamos a ver en las citas que traemos de la Evangelii Gaudium, tampoco es la alegría estilo Sénecas, Schopenhauer, no es una alegría resultado de una suma de razones por las cuales tenemos que estar alegres porque hay razones para estar alegres. La alegría de la que nos va a hablar el Papa Francisco desde el principio hasta el fin es la alegría del que ama la vida. Y amando la vida, sabe que su vida solo tiene sentido y valor acrecentando la misma vida, defendiendo la vida. Y como la vida siempre es don compartido, la alegría significa un saber vivir con los demás. Está bien claro en todos los estudios de tipo psicológico o antropológico que la mejor definición del ser humano es la de la persona relacional, el ser que se relaciona. Somos más personas cuanto mejor nos relacionamos con los demás. Pues bien, a esto orienta, se encamina la alegría del Papa Francisco, la alegría de la Iglesia del Papa Francisco, a ofrecer al mundo una iglesia cuyo pórtico, cuya puerta de entrada es la alegría. Nadie entre que no esté alegre, o nadie entre que no busque la alegría, que no busque la verdadera alegría. ¿Y dónde, nos preguntamos nosotros, está esa verdadera alegría? Está en esa conciencia de que la vida es hermosa y siempre vale la pena defenderla, luchar contra sus obstáculos, amar la vida apasionadamente. Eso siempre, bienvenido, Sergio, eso siempre será en la Iglesia de Cristo, en la Iglesia del Papa Francisco, en la Iglesia del Evangelio, eso siempre será un punto de entrada importante, primordial. Quien pierde la alegría de vivir se incapacita ipso facto para ayudar a los demás, porque si no encuentro alegría en la vida, en mi vida, ¿cómo voy a ser capaz de descubrir las penas de los demás para ayudarles a superarlas? Es evidente que el principio de la alegría es una conciencia alegre que como tal no está reñida con los placeres de la vida, pero que sí, por ser conciencia, una alegría de conciencia, está indicando una unidad del ser. No es, por ejemplo, el placer de la vista, que se queda en un placer meramente sensitivo o sensual, ni el placer de ningún otro de los sentidos humanos. Es aquel placer que unifica los sentidos, el sentido gozoso, con la mente y con el corazón, haciendo que la persona crezca. De tal manera que una persona que busca el verdadero placer está siempre uniendo sus sentidos con la mente, con el corazón, con la razón, con los sentimientos, y está por eso mismo siendo más persona. Es claro
que si perdemos de vista este principio de una alegría del corazón, o mejor dicho, una alegría de conciencia o una conciencia alegre, no vamos a entender nada de lo que posteriormente nos va a ir diciendo la Evangelii Gaudium. Nos dice en concreto, en el número primero, porque tenemos que empezar por ese fundamento del Papa en esa exhortación apostólica. Dice, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Mejor dicho, creo que pocas veces se puede superar. Es decir, que la alegría del Evangelio llena el corazón, llena la profundidad del ser. Lo hace una criatura nueva. El hombre nuevo, creado a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Todo empieza por la alegría. La alegría, como veremos más adelante, en el segundo rasgo, es que Dios me ama, básicamente. Y que el amor de Dios es lo más grande que tengo en mi vida. Y que nada me puede quitar el amor de Dios. Ni la enfermedad, ni la muerte, ni las pérdidas, ni los fracasos, absolutamente nada. Pero eso, nos ha dicho el Papa, es fruto de una vida entera que se ha encontrado con Jesús. No es simplemente de una religiosidad externa de cumplimiento de prácticas, sino que es un encuentro personal con Jesús. Tan personal es que podemos decir lo de Pablo, vivo pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Hay una identificación tal que no puedo separar. Esto sí que es, evidentemente, una fuente de alegría inagotable. Una fuente de alegría inagotable. Y como dice el Papa, y me gusta resaltar, en este mismo número 1 de la Evangelii Gaudium, liberado del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Liberado del pecado. ¿En qué sentido? Si volvemos a pecar, está claro. El pecado no tiene poder ni de condenación eterna, si reconozco que es pecado, ni de frustración temporal. No echa a perder mi vida el hecho de que yo sea pecador, ni mucho menos. Liberado del pecado porque aunque siga pecando, el pecado no es reconocido como tal, motivo de angustia ni de condena, de ningún tipo de tristeza, al contrario, es de humildad. Y la humildad será siempre, estamos en un instituto franciscano, la humildad será siempre la raíz de todas las virtudes cristianas, incluida la caridad. Sigue diciendo el Papa, y creo que vale la pena también resaltarlo, voy saltándome números y números, sigue diciendo en el número 7, la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Es claro, cuando se vive en la ansiedad del placer, porque ningún placer es alegría, es decir, no unifica mi ser, no da equilibrio y armonía a mi vida, porque solo hay equilibrio y armonía cuando mente, corazón y sentido están estructurando mi personalidad. El placer, que es un placer tras otro, es una cadena que me encadena, que me ata, que me aprisiona. La sociedad tecnológica, no hace falta comentarlo, encadena, esclaviza, porque como sabe que queremos ser felices, que Dios nos ha creado para ser felices, pues naturalmente la sociedad tecnológica, con todos sus intereses ideológicos y económicos, sobre todo económicos, lo único que pretende es que consumamos, que satisfagamos esos placeres aislados. Un placer aislado nunca construye a la persona ni es fuente de alegría.
Le agradecemos al Papa que lo diga. Y dice más adelante, para terminar este primer rasgo de la Iglesia de Francisco, en el número 10. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Los que más gozan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla, las comodidades, los placeres que aíslan, que te separan de los demás, que te hacen egoísta y ególatra. Dejar las seguridades y salir al encuentro de los demás es el mayor gozo de la vida, el mayor placer que una persona puede encontrar en este mundo. A esto nos invita el Papa Francisco, a que descubramos en la Iglesia, en el cristianismo, en el Evangelio de Jesús, ya decíamos, buena noticia, noticia alegre, a que descubramos que estamos llamados a encontrar una alegría de conciencia, de raíz, sustancial, una alegría que no nos la pueden quitar fácilmente. Los rasgos de la Iglesia samaritana, de la teología de la liberación adoptada por el Papa Francisco, el segundo rasgo, totalmente conectado con el anterior, y que lo leo, es que hoy se trata de una Iglesia que reconoce públicamente la primacía de la gracia sobre la disciplina, tanto dogmática como canónica. Una Iglesia que reconoce públicamente, porque subrayo lo de públicamente, porque a niveles de discusiones teológicas entre técnicos es muy fácil reconocer la supremacía de la gracia. Nadie la niega, nadie la niega. Hace unos años, alrededor del año 90, en Colonia hubo un encuentro de jerarcas, representantes de todas las iglesias cristianas, para afirmar todo. Entre ellos estaba el que sería después Papa Benedicto XVI, Ratzinger, por entonces secretario de la Congregación de la Fe, para afirmar que estábamos de acuerdo con la doctrina luterana de que la salvación es por la gracia, no es por las obras. Y es muy curioso que la Iglesia Católica afirma eso y que después se siguen defendiendo las indulgencias. No entiendo que por una romería, pasar una puerta sagrada, rezar por las intenciones del Papa, confesar y comulgar, se te perdonen las culpas temporales. No lo entiendo. Si alguien lo entiende en el diálogo, por favor, que me lo explique, porque se lo agradeceré mucho. Se lo agradeceré mucho. No lo entiendo. Hemos sido salvados por la voluntad salvífica universal de Dios. Y quiero subrayar que esa voluntad salvífica, al ser de Dios, no es una voluntad ineficaz, sino que en el mismo concepto de voluntad se está expresando el poder. Dios, el Dios que nos ha dado la mejor tradición, en este caso la de Tomás de Aquino, es un Dios que es uno en su poder, en su querer y en su hacer. Dios lo que quiere, lo puede y lo hace, al mismo tiempo que lo quiere. Lo que está haciendo es porque quiere y puede, y no se puede separar ninguno de estos verbos en Dios. Nos hemos cargado el Dios entonces de la mejor tradición cristiano-católica. Por tanto, la voluntad salvífica universal de Dios, que es, como vamos a escuchar en las palabras del Papa, es la primacía de la gracia. La primacía de la gracia. Significa, pues, que no tenemos tanto que buscar nuestra salvación como que recibirla, agradecerla y cultivarla, compartiéndola con los demás. Que el culto y los sacramentos son más para gozar de la salvación que para recibir una salvación.
para gozarla en común, para celebrarla en común y para sentir, como iremos viendo, porque no acaba aquí la visión o la revolución eclesial del Papa Francisco. Iremos viendo cómo realmente llega a tocar a las raíces más profundas de nuestro ser el hecho de que la gracia, lo decían los santos padres, no destruye la naturaleza, la perfecciona. No va contra ningún instinto de la naturaleza humana, sino que va a encauzarlo, a llevarlo a su plenitud. Esto quiere decir, mis queridos amigos, que lo importante en la Iglesia no es el miedo, sino la confianza. Que la predicación en la Iglesia, lo dice el Papa, voy a leerlo saltándome un poco porque me parece de una importancia enorme. Dice el Papa en el número 112: la salvación que Dios nos ofrece es obra de la misericordia. No hay acciones humanas, por muy grandes que sean, que nos hagan merecer don tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos a Él. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. Así es como entiende el Papa Francisco la salvación por la gracia. No es fruto de nuestras acciones. Ningún tipo de acción nuestra puede merecer la salvación. La salvación es gratuita y por voluntad de Dios se da todo. Aquí tenemos un problema teológico que no es, a mi modo de ver, difícil de resolver. Dice la Sagrada Escritura, como acabamos de... la voluntad salvífica universal de Dios es un hecho que aparece a lo largo de toda la Biblia. Pero hay afirmaciones muy concretas, como es la que dice: Dios quiere la salvación de todos los hombres. Esta afirmación aparece en distintos lugares del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Pero también el problema teológico se plantea cuando en el Nuevo Testamento se dice: sin la fe nadie puede agradar a Dios. Por tanto, si Dios quiere la salvación de todos los hombres y para entrar en comunión con Dios hace falta la fe, quiere decirse que Dios da la fe a todos los hombres, creyentes de todas las religiones o de ninguna religión. Dios da la fe a todos los hombres. En teología distinguimos la fe teologal, don exclusivo de la vida creyente del bautizado. En nuestro bautismo se nos infunde la fe teologal, que es la presencia de Dios en mi vida, creyendo Él en mí para que yo pueda creer en Él. Entonces existe esa fe teologal del bautizado que ha reconocido, aceptado su bautismo. Pero en todos los hombres que aman la vida, que defienden la vida, que luchan por la dignidad humana, existe otra fe que podemos llamar la fe existencial. Porque si Dios quiere la salvación de todos los hombres y sin la fe nadie puede agradar a Dios, es imprescindible que todos tengan una forma de fe que llamamos fe existencial y que en muchos será camino para la fe teologal, pero en otros no, en otros no. Pero todo el que ama la vida, ama al Creador de la vida, aunque por su falta de fe teologal no refiera a un ser trascendente el sentido de la vida y el amor a la vida que vive. Es que es realmente revolucionario el tener en cuenta esta primacía de la gracia, voluntad salvífica universal de Dios, sobre la disciplina tanto canónica como dogmática. Como no quiero extenderme mucho, voy a leer solo una frase o dos frases del Papa
que en este sentido nos dan mucha luz. Dice en el número 112, la Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de la salvación ofrecida por Dios. Ella, a través de sus acciones evangelizadoras, esto es tremendo, no acciones catequizadoras ni sacramentalizadoras, sino evangelizadoras. Quiere decirse que muchas veces se sacramentaliza sin haber evangelizado, que se catequiza para la recepción del sacramento sin evangelizar. Si alguien también está en desacuerdo con esto, también le agradeceré que me lo diga. Yo ya os he dicho, me gustaría sobre todo que el diálogo fuese lo importante en esta mesa redonda. Y termina diciendo en este párrafo: a través de sus acciones evangelizadoras, colabora como instrumento de la gracia divina que actúa, ojo, incesantemente más allá de toda posible supervisión. Número 112. La gracia actúa por encima de las supervisiones de la jerarquía, del Papa, del Obispo, de los curas. Es en esta gracia en la que creemos. Y por tanto es en esta Iglesia en la que creemos. La salvación como voluntad de Dios de que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que tantas veces se nos repite. Y el Papa sabe muy bien que está metiendo las manos en el fuego cuando dice estas cosas, lo sabe muy bien, y por eso acude a Santo Tomás y a San Agustín. Mirad, en el número 37, nos hemos ido mucho más arriba, dice: Santo Tomás de Aquino enseñaba que en el mensaje moral de la Iglesia también hay una jerarquía. En el mensaje moral de la Iglesia también hay una jerarquía. No todos los preceptos o todas las virtudes tienen el mismo valor. Continúa diciendo el Papa citando a Santo Tomás de Aquino. Allí, en el mensaje moral de la Iglesia, allí lo que cuenta es ante todo la fe que se hace activa por la caridad. Ante todo, la fe que se hace activa por la caridad. Pero sigue más, sigue más. La principalidad de la ley nueva, todos son citas de Santo Tomás, traídas por el Papa. La podéis buscar en el número 37. La principalidad de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo, que se manifiesta por la fe, que obra por el amor. Una vez más, la fe sin obras está muerta. A Santiago hay que darle la razón. La principalidad está en la fe que se manifiesta por las obras del amor. De tal manera que cuando la fe no se manifiesta por las obras del amor, ¿qué será? ¿Qué le podremos llamar? Fideísmo, ideología, tradición, con minúscula, tradición con minúscula. ¿Qué le podremos llamar? No es la fe. Más aún, en esta misma cita de Santo Tomás que hace suya el Papa Francisco. En sí misma, la misericordia es la más grande de las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse a otros y más aún socorrer sus deficiencias. Esto es peculiar del superior y por eso se tiene como propio de Dios tener misericordia, en la cual resplandece su omnipotencia del modo máximo. Es decir, que si la omnipotencia de Dios es ser misericordioso, quiere decir que Dios no puede nada que no se exprese a través de la misericordia, que no quiere poder nada que no sea la misericordia, por decirlo en un lenguaje que todos entendemos, y que esto es propio
del jerarca, de la autoridad. Todo el que tiene alguna responsabilidad, mira, la palabra jerarca suena muy mal a nuestros oídos, lo sé, yo soy de una generación, pues eso, que fue eminentemente crítica a las costumbres heredadas. Pero la palabra jerarca, sabéis que viene de hieros, que significa lo sagrado. La jerarquía representa lo sagrado. Y lo sagrado en el cristianismo es el servicio, es el amor, es la misericordia. De modo que lo sagrado está precisamente en que dice el Papa, el superior. Esto es peculiar del superior. Un buen superior, llámese padre, provincial, general, obispo, vicario, párroco, llámese como se llame. Lo propio suyo es que resplandezca ante todo la misericordia. ¿Recordáis? Lo vamos a leer después, en el párrafo siguiente, pero ya lo anticipo. Dice San Pablo, la misericordia vence al juicio. ¿Qué quiere decir? Que no estamos como jueces de la vida moral de los individuos y de las sociedades. La misericordia vence al juicio. Donde hay misericordia no nos hacemos jueces de los demás, de las conductas de los demás. Nos hacemos comprensivos, nos hacemos perdonadores, nos hacemos solidarios, porque nunca hay que olvidar. Hemos hablado mucho de la comunión de los santos, pero ¿cuánto hablamos de la comunión de los pecadores? ¿No somos todos pecadores? ¿Puede haber comunión de los santos sin comunión de los pecadores? Por tanto, lo que el Papa nos está pidiendo es que, recordando aquello de que la misericordia vence al juicio, que nunca nos hagamos jueces de las vidas de los demás. Jamás. Yo sufro mucho, es un testimonio muy personal, cuando veo en los medios de comunicación cómo se denigra a las personas. ¿Y por qué sufro? ¿Porque pienso que no son culpables? No. Aunque sepa que son culpables. Sufro porque nos encarnizamos con aquella persona que ha resultado, pues, defraudador, corrupto. Nos encarnizamos. La misericordia vence al juicio, es verdad, pero es más digno de compasión, de misericordia que de condena. ¿Cuándo vamos a aprenderlo? Por eso, en el número 3, no sé, estoy pasando mal. Pues sí, dice, vamos terminando. En el número 3 dice, y es como una ampliación de lo anterior, una iglesia cuya misión en el mundo es ser testigo y testimonio de la misericordia inagotable del Padre, siempre solícito por los más desfavorecidos. Quiero entonces solo subrayar algo que Bernardo va a tocar muy bien, y posiblemente Desiderio también, esa misericordia de los más desfavorecidos. Una iglesia cuya misión es ser testigo y testimonio. Testigo quiere decir que lo confiesa. El testigo es el que ha visto y confiesa públicamente. La Iglesia confiesa públicamente la primacía de la misericordia, de la salvación por la gracia. Y al mismo tiempo que es testigo, es testimonio porque ella se acerca a los pecadores. Yo tengo siempre una espina clavada. Cuando digo en la celebración de la Eucaristía, tomad y comed todos, tomad y bebed, que se entrega por el perdón de los pecados. Y luego me dice, no, es que no me había confesado. Está por encima la disciplina sacramental del mismo rito del amor de Dios, de la entrega sacramental de Cristo. Lo otro es disciplina, lo otro es ley. Esto es celebración, es vida, es fe. Tomad y comed. Pero ¿no era la mesa con los pecadores donde Jesús se sentaba? ¿Por qué después, lo dice el Papa aquí, por qué después normas que se han dicho viejas han llegado a ocupar un puesto tan importante en la Iglesia?
han llegado a ocupar un puesto tan importante. Dice: la Iglesia también puede llegar a conocer costumbres propias no directamente ligadas al Evangelio. No me entretengo más. La Iglesia también puede conocer costumbres propias, esto lo dice en el número 43, no ligadas directamente al Evangelio. Todos las conocemos, no hay que catalogarlas ahora. El celibato de los curas, el bautismo de los recién nacidos, la misa dominical y muchas más, por citar las que me vienen más, que ya a una sociedad pluralista, dialogante, conocedora, dialogante más o menos, pero pluralista seguro, plural seguro. ¿Cómo podemos seguir manteniendo costumbres del pasado que hoy ya no dicen nada? Que hoy ya no dicen nada. Mirad, escandaliza cuando en un centro oficial de la Iglesia se dice a jóvenes de 18 a 20 y tantos años, se dice que por un pecado mortal se puede condenar a una persona, pero no se les explica ni qué es el pecado mortal ni qué es la condena. Es el miedo, es el dominio de las conciencias, no es la liberación por la misericordia, por el amor. Cuando se les dice, estoy hablando de un muchacho de 22 años con novia en un centro oficial y el profesor de religión les dice que el pecado de impureza está causando mucho daño en la juventud. Y llega este muchacho a su casa, 22 años y con novia, acabando la carrera, y le dice: mamá, ¿qué es eso del pecado de impureza? Veamos pues qué lenguaje utilizamos. Veamos pues de qué manera estamos ayudando a la gente a ser feliz, a ser libre, que es lo que a continuación nos dice el Papa en el cuarto rasgo, que va a ser súper rapidísimo. Súper rapidísimo, porque no hay más remedio. El cuarto rasgo es una iglesia que defiende la dignidad de la persona humana como si se tratase del mismo Dios. Defiende la dignidad de la persona humana como si se tratase del mismo Dios. Una de las características esenciales del cristianismo es que el hombre, el ser humano, es camino hacia Dios. Porque Dios ha venido al hombre. Y para encontrarnos con Dios nos tenemos que encontrar primero con el hombre. Y si no me encuentro con mi propio hombre, con mi ser humano, y me hago responsable de él, y lo cultivo y lo desarrollo y lo pongo al servicio de los demás, poco tengo que ver con Dios. Dios tiene mucho que ver conmigo por su misericordia, pero yo con mi conciencia de falta, de fidelidad a mí mismo y de fidelidad a mi misión, yo he de sufrir. Mira, es otro tema de sufrimiento ver cómo se evangeliza sin humanizar, lo cual no es evangelizar, porque humanizar ya es evangelizar. Que nos encontramos muchas veces en las comunidades con personas tan infantilizadas que no son capaces de tener un criterio y están escuchando catequesis y homilías y sermones y no son capaces de tener una síntesis personal, un criterio personal. Bueno, pues el Papa dice que tenemos que hacer personas y que una iglesia que no hace personas, pues no es la iglesia del Verbo encarnado, de la palabra hecha hombre, hombre y mujer, digámoslo con toda claridad. Para el Papa, la dignidad humana es la que nos conduce a la verdadera iglesia. Donde se defiende la dignidad humana y los derechos humanos, allí está la verdadera iglesia. Y fuera de esa iglesia no hay salvación. Fuera de una iglesia que defiende la dignidad humana y los derechos humanos, no hay salvación. A ver si con el Evangelio podemos contradecir esto, mínimamente. Dice el Papa en el número 274. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado. Más allá de toda apariencia, social, económica, cultural, racial, religiosa,
más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Dice más, y son cosas preciosas, pero por la premura creo que es suficiente. Dice también en el número 203, un ser humano es siempre sagrado e inviolable, es un fin en sí mismo y nunca un medio. Lo dice con referencia al aborto, pero no exclusivamente refiriéndose al aborto. El ser humano que pueda existir en el feto o en la fecundación todavía intrauterina, el ser humano que pueda existir ahí es tan digno de respeto como todo otro. Cuanto más débil, más digno de respeto. No entra el Papa en la discusión científica de cuándo comienza la vida humana. Desde el primer momento, cuando se forma el sistema nervioso, yo creo que también deberá entrar. Creo que también deberá entrar. Porque son cuestiones que nos afectan mucho en el momento actual de nuestra sociedad. Por último, el quinto rasgo de una iglesia samaritana, y no podía faltar, es el siguiente. Es una iglesia que reconoce y cultiva la experiencia mística como la raíz sustentadora de su hacer en el mundo y como el valor máximo a compartir en la sociedad. La experiencia mística. Bueno, solo voy a leer una frase del Papa, que creo que con ella podemos terminar, para que no sea cosa, para que no me castiguen. Recuerdo la famosísima frase, que no es invento de Thomas Merton, sino que es una traducción libre de lo que se nos dice a los curas cuando se nos ordena: contemplata alis tradere, que significa: las cosas que contempláis por la fe, llevadlas a los demás. Y que Thomas Merton traduce: compartir con otros los frutos de la contemplación. Bien, esto es. Lo que el Papa dice es que si no hay contemplación, no hay raíces, y si no hay raíces, no hay frutos en el árbol. Y lo dice de la siguiente manera: nunca podremos convertir las enseñanzas de la Iglesia en algo fácilmente comprendido y felizmente valorado por todos. La fe siempre conserva un aspecto de cruz, alguna oscuridad, que no le quita la firmeza de su adhesión. Estamos en el número 42 y continúa diciendo: hay cosas que solo se comprenden y valoran desde esa adhesión que es hermana del amor, más allá de la claridad con que pueda percibirse en razones y argumentos. Por ello, cabe recordar que todo, aquí está la puerta, todo adoctrinamiento ha de situarse en la actitud evangelizadora que despierta la adhesión del corazón, la experiencia mística, con la cercanía del amor y del testimonio. Es decir, que los evangelizadores, todos, desde el más pequeño y con el testimonio de vida, todos tenemos que despertar esa adhesión del corazón a una experiencia que no es como la gnosis, un conocimiento que te lleva a una serie de prácticas, sino que es un conocimiento con poder de transformación, que transforma la vida. Por eso, como ya he terminado, le pido a nuestro moderador perdón para leer el resumen de todo. Una cita de Jeremías, de que tenía muchas ganas, hace mucho tiempo que no es un solo versículo de Jeremías 31-34, que lo conocéis todos. Ya no tendrá más que adoctrinar el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: conoce al Señor, conoce al Señor. Pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de sus pecados no vuelva a acordar.
acordarme. Si meditamos esta frase, veréis cómo se resume en ella, a mi modo de ver, la Iglesia del Papa Francisco. La verdad es que han sido 15 minutos muy bien aprovechados. El problema ahora es que a Desiderio y a mí nos quedan 15 minutos, pero reales. O sea, 15 minutos de esos que corren por el reloj. Sí, otra vez, es lo último. Desiderio se incorporó un poco más tarde, pero ya lo habíamos presentado, con lo cual lo hacemos. Y él iba a hablar de la teología política del Papa Francisco, si es posible, 14 minutos. Suficientes. Pues una cosa que ha dicho Antonio es muy cierta, ¿no? Que lo decía mi abuelo, para tener un buen cristiano primero hay que tener un buen paisano. Para evangelizar hay que humanizar, ¿no? Y para eso hay que tener criterio, generar un criterio racional sobre la realidad que nos permita profundizar en la realidad. Pues yo en 10 minutos voy a intentar generar un criterio, ¿no?, realista sobre la teología política del Papa Francisco. Hay un libro de Naomi Klein que se llama La doctrina del shock y sostiene una cosa muy peculiar. Sostiene que las doctrinas neoliberales, capitalistas, que dominan ideológicamente el mundo político, por supuesto el mercado, se imponen no por que sean benévolas y porque a la gente le convenza, sino que se imponen por fenómenos de desastre. Es decir, por situaciones extremas, forzadas muchas veces por el poder político y militar, que originan terror. Y la masa es un fenómeno de psicología social, aterrorizada por la imponencia de lo que está sucediendo, delega su conciencia moral en el poder destructor que está generando esa destrucción. El ejemplo que pone Naomi Klein, me parece que es verdadero, es el de bombardeo, por ejemplo, de la Casa de la Moneda, o sea, el asesinato de Allende en el 73 por parte del ejército. Yo no voy a entrar en si esto es verdad o no. Me parece que es insuficiente. Mirad, esa manera de funcionar propia de la catástrofe, propia del miedo, que el Papa intenta darle la vuelta, nos intenta animar a salir de ella a través del Evangelio de la alegría, ¿no? La virtud para Santo Tomás, la alegría era una virtud siempre asociada a la caridad. Si leemos la Secunda Secunde de la Suma Teológica, Santo Tomás asocia la alegría a la caridad. Es decir, la alegría es la sobreabundancia de amor, de sentirse amado y de amar, por supuesto. Y si el amor que recibimos es teologal, es infinito, la alegría es infinita. Aunque esté sometida a prueba, porque el mundo, como es contingente, nos da enfermedad, nos da catástrofes. Pero la alegría profunda es invencible. Sin embargo, la palabra que más se repite en Evangelio Gaudium no es la que le da título, no es alegría, es pueblo. Esto es importante. Aparece 164 veces. Es una palabra capital. Porque lo que sostiene el Papa Francisco es que esta alegría no solo va a caracterizar un pueblo, sino que es el motor de ese pueblo. Es decir, es el motor de una cultura. No el miedo, no la catástrofe, sino que lo que va a poner en movimiento la marcha de este pueblo va a ser la alegría. El rechazo que ha recibido esta encíclica, pues una vez ha sido mera resistencia pasiva y otras veces ha sido ataque directo. No es de extrañar. Se le ha acusado de teólogo de la liberación, se le ha acusado de comunista, se le ha acusado de peronista, se le ha acusado... Vosotros sabéis perfectamente los epítetos que ha tenido que soportar su santidad. Y todavía tiene que aguantarlos. Mirad, la teoría de Naomi Klein es insuficiente porque no explica cómo en realidad funciona el poder. Lo que está criticando la encíclica del Papa es el gnosticismo. El gnosticismo sostiene una cosa muy sencilla, llevo como 4 minutos. Sostiene que en el inicio es el caos, que en medio es el caos y que al final es el caos. Esta es la doctrina gnóstica fundamental, la migma. Es decir, el caos
es la ontología gnóstica, ¿de acuerdo? Valeriano la sostiene, es decir, el caos es lo que define el mundo, no la armonía. El mundo no es una creación, el mundo no es una voluntad, de una voluntad benévola que origina algo con destino de eternidad. No, el mundo es un hecho, y ese hecho es un caos. El mundo es un caos. O sea, si hubiera que identificar un gnóstico con algo, sería con un punky. Para empezar, quitaros ideas absurdas, porque los gnósticos eran auténticos antisistema, por eso eran tan peligrosos. ¿Qué sostienen los gnósticos? Los gnósticos sostienen que en medio de ese caos, de esa ontología, donde no puede haber orden, surge el demiurgo, una divinidad. Esta divinidad, hay un plenoma de dioses, uno de ellos es el demiurgo, que es el que, por la violencia, impone un orden y establece eventualmente ciertos órdenes. A través del caos impone un orden. El Hijo se tiene que someter, el Hijo desciende también del pleroma, entra en el caos, se da cuenta, eso es lo que sostienen los gnósticos, se da cuenta del desorden al que está sometida la creación, porque ha habido muchas antes y habrá otras después, y para liberar a los hombres se somete al despotismo de su padre, para que se ablande su padre, para que el sometimiento del Hijo ablanda al Padre, y el Padre respeta ese sacrificio. Pues fijaros, el Papa Francisco es católico, apostólico y romano, no es gnóstico. La creación es voluntad del Padre, que no es el demiurgo, que es un Dios bueno, es una persona buena, infinitamente buena, con todos los atributos entitativos y operativos perfectos. Y tiene una voluntad buena sobre toda su creación. ¿Por qué digo esto? Porque mirad, el follón este de la teología de la liberación no empieza en el 73 con el golpe de Estado de Pinochet, empieza mucho antes. Es la teoría del caos, esta, de la catástrofe, que se inventa Naomi Klein, es un invento gnóstico, pero es que está metido en nosotros, ¿no? Está metido en nosotros. Esa es la teoría del caos horrendo que tiene que ver a Rupe en Hiroshima. Porque entendéis. Os voy a dar unas pistas. Lo siento, son 10 minutos, Arrupe tiene toda la escolástica barroca, hay que tenerla metida, o sea, hay que estudiar escolástica, lo siento, Antonio, hay que estudiar escolástica. Esos son límites que hay que superar. Tiene toda la escolástica barroca, también es verdad que se ha formado, ha sido amigo de Negrín, etcétera, etcétera. Bueno, pero él está formado en el jesuitismo, en las reglas jesuíticas, en las prácticas jesuíticas, todo, en el control jesuítico. Es un autómata teocrático. Y ocurre Hiroshima, y él está allí y lo ve al fondo. Algo se rompe. La teología barroca no sirve, porque eso es la aplicación. No puedo explicar por qué, Porque Hiroshima es la aplicación práctica de la teología barroca. Y él se da cuenta de que eso no puede ser. Abraza el humanismo, yo creo que erróneamente. Habría que hacer una teología escolástica nueva. Él opta por el humanismo, yo creo que se equivoca. Pero luego hace el ayornamiento, gracias a Rupe también tenemos cosas grandes, como el ayornamiento, la apertura, la renovación de la Compañía de Jesús y en consecuencia de toda la Iglesia, porque es la organización más poderosa que ha habido nunca en la Iglesia, incomparablemente superior a cualquier, y yo creo incomparable hacia el futuro, sin duda. Siguiente hecho. Ahí, fijaros, de una catástrofe, hay un hombre que en vez de someterse a Truman, el hombre verdadero, el presidente Truman, rompe con el orden global e instaura, yo creo que cosas acertadas, cosas equivocadas, algo que va a romper ya necesariamente el Vaticano II. Hay catástrofes ante las que hay hombres que no son gnósticos y reaccionan, porque son católicos. Para mí era un santo, un hombre profundamente católico. Le faltaba una teología más sólida, yo creo, pero era un hombre profundamente católico. Otro hecho, 1955.
Vamos de 10 en 10, 1945, 1955, 1973, fijaros, una generación, va de generación en generación. 1955, Argentina. Tengo que indicar lo que es. Bombardeo de la Plaza de Mayo. Aviones con inscripciones iconográficas de Cristo vence, bombardean la Plaza de Mayo y matan 144, bueno, matar significa despedazar, 144 personas. Pero dejan mutilados sin piernas, sin brazos, incapacitados, ¿entendéis lo que quiere decir un incapacitado? O sea, destruyen personas hasta el número de 253. El miedo, el caos, de nuevo la misma. Y un poder. Es el intento de derrocar a Perón. El peronismo, es que tengo que ir muy rápido. Es una teología política hispana donde se separa, se reconoce la mutua cooperación de la Iglesia y el Estado, pero se separan al modo español, como Carlos V cuando asaltó, hizo el saco de Roma, todo. No era un cesaropapismo. El cesaropapismo fueron los que pusieron Cristo vence y bombardearon seres humanos. Eso sí, y hierocracia por los obispos cómplices. Por los obispos cómplices. Que en el fondo, ¿cuál era su mentalidad? Era una mentalidad profundamente gnóstica. Del caos, el demiurgo, es decir, el déspota, es decir, el tirano, impondrá un orden y sus hijos se someterán y del sometimiento ablandará. Se ablandará y les dejará vivir. Les dejará vivir. Es una postura gnóstica. ¿Hasta qué punto se arrupe el impacto de Hiroshima? ¿Hasta qué punto la Plaza de Mayo impresionó a Jorge Mario Bergoglio? ¿Hasta qué punto impresionó ese acontecimiento a Jorge Mario Bergoglio? Que subestime la impresión de la catástrofe en un hombre excepcionalmente bueno, con sus debilidades, pero para mí de una altura moral extraordinaria, está faltando el respeto al presente Papa. El impacto que en él causa y en muchos otros, y en la Iglesia causa ese acontecimiento es tremendo y vuelve a obligar a una revisión. No hay algunos que no se someten al demiurgo, que no se someten al tirano, al dictador, que no se someten, no les da la gana. ¿Pero por qué? Porque tienen, su Dios no es el Estado. Su Dios no es el Estado. Y no queman incienso ante ningún Teodosio ni ningún Constantino, pues no les da la gana. No se someten. Ellos solo dan culto a Dios. Solo dan culto a Dios. Y esos teólogos empiezan a formular, se ha dicho que la teología de la liberación, en la teología de la liberación, o lo que sea, se dice, bueno, empezó con la nueva cristiandad de Maritain, empezó con Metz en Alemania, con Hans King, eso es muy tardío, La predisposición ya está ahí, a buscar una respuesta. Hay muchas corrientes, como Cardenal Miller nos ha recordado, ¿no? Y Scanone hace una... Es que no puedo entrar, lo siento, parece que... no sé, pero entendéis, ¿no? Pero surge una predisposición a una formulación teológica, también teológico-política, nueva, para no someterse a ese estado de cosas. Inmediatamente surgen, de ese bombardeo en la Plaza de Mayo, dos tendencias. Por un lado, ya muy bien definidas, los que han lanzado las bombas neoliberales, capitalistas. Y esto no es una caricatura, es la realidad. Esto es la realidad. Élites, minorías que quieren mantener una estructura mafiosa, el poder a través del terror y el miedo. Y esto es así. Una santa ecuación, pero es una ecuación. Llámalo como quieras. Y otro modelo, también para mí equivocado, no necesariamente vinculado al análisis marxista, pero luego hablará que es la teología de la liberación. ¿De acuerdo? En el futuro, pues Hashman sí, por ejemplo, muy claramente marxista, otros no, Gustavo Tierra nada.
usa conceptos como valor de uso, valor de cambio, que no son marxistas, sino que son liberales, para darle la vuelta, etc. Pero sí que surge una corriente teológica cuyas herramientas son la sociología, la historia, la psicología, las nuevas disciplinas científicas, que tienen un gran valor, incuestionable, pero con una gran limitación. Desprecia a lo mejor la tradición escolástica, etc. Situación. Claro, la reacción es muy sencilla. El terror intenta dominar, pues hay que armar al pueblo, los montoneros, el movimiento montonero, que ya estaba en el socialismo cristiano de Perón, ya estaba, y si hablas con cualquier tradicionalista argentino te dirá que el lugar donde nació la teología de la liberación fue en Argentina. No empezó así, ¿sabes? Un tradicionalista, un cárcamo. Sí, incluso sedevacantistas, no me estoy refiriendo a nada raro. Y te lo van a decir. ¿Qué es lo sorprendente de Mario Bergoglio? Bueno, que es capaz de no caer en esa dicotomía, o bien de la teología de la liberación, una nueva cristiandad de izquierdas o una nueva cristiandad de derechas, sino que asume desde la estricta catolicidad el problema que tiene delante y lo intenta superar. Es decir, es la doctrina social de la Iglesia, a mí me parece que de una de las maneras más lúcidas aplicadas en ese momento. No lo está haciendo estrictamente Bergoglio, que no es teólogo, sino es predicador y que tiene una labor, pues, a través del arzobispado, de transmisión de esa teología, ¿no? Bueno, no voy a desarrollar... Esa teología se materializa en la teología popular o teología populista, si quiere decirnos ahí. Bueno, pues yo es que voy a terminar casi aquí. Solo quería una cosa. Por ejemplo, Scanone hace una cuádruple clasificación de esta teología de reforma, que luego se llama teología de la liberación, que es verdad que, por ejemplo, él dice, en la primera forma de teología de la reforma, de nueva cristiandad, refiriéndose a Jacques Maritain, es la teología de la praxis pastoral. Y él dice que es la de Medellín, la de Puebla, o sea, simplemente que hay que renovar la pastoral para llegar a la gente. Hay tiempos nuevos, tiene que haber modos nuevos, y no se preocupa muy bien de qué relación tiene que haber entre la Iglesia y el Estado, de cómo cuál es, por ejemplo, el orden o la entidad que tienen instituciones como las empresas, o qué relación tiene que tener un cristiano respecto a la distribución de los bienes, respecto de la justicia. Simplemente es a nivel de barrio, a nivel de calle. Bien. Hay un segundo tipo de teología de ruptura, que es la teología de la liberación como praxis revolucionaria, ya muy evolucionada y que es marcadamente marxista. O sea, Hassman, los libros más claros, ¿no? La tercera corriente, dice Scanone, es la teología de la liberación desde la praxis histórica. Pues que son las herramientas de las ciencias humanas, de la sociología, de la estadística, de la psicología. Pues ahí estaría Gustavo Gutiérrez. Quiero decir, hace una teología pues, casi sociológica en muchas ocasiones. Pero que se utilizan las categorías más estas porque le valen para analizar. Y ahí ya no es como la primera, la pastoral, sino que sí que quiere establecer qué relaciones entre la Iglesia y el Estado, cuál es hay una teología política, hay una moral, o sea, es un sistema de vida. Y finalmente surge una cuarta corriente de la teología de la liberación desde la praxis cultural. Cuyos autores son Lucio Vera, Rafael Tello, etc. Y estos son los que nos interesan porque es una teología de reforma propiamente argentina, que lo que intenta superar precisamente son esa dicotomía entre la teocracia muy marcada, ¿no?, que tiene, por ejemplo, la nueva cristiandad de derechas, ¿no?, y luego
cesaropapismo, en una ocasión también simplemente una teocracia, de los montoneros, ¿no? Que todo el mundo son teologías instrumentales, que tienen instrumentales el cristianismo para funciones diversas, para organizar la sociedad de manera distinta. Pero en la teología popular o populista no hace eso. El populismo no hace eso. El populismo dice lo siguiente, el populismo dice que en medio de la misma, en medio del caos, de las víctimas que tienen que sufrir que el mundo está caído, ¿no? Que el mundo está en un estado de caída, hay una esperanza que es Cristo, no hay otra. Y que esa salvación se opera a través de la Iglesia, como sacramento de salvación, históricamente. Pero que en los pobres queda una cosa que es irreductible, que es una fe auténtica, a no someterse como hijos sumisos al demiurgo de turno, que ha creado el miedo, que ha bombardeado Hiroshima, que ha bombardeado la Plaza de Mayo, que ha bombardeado la Casa de la Moneda, se me da igual. Que en el sensus fidei, no, mira, pueden ir a misas, pero no hay resistencia por la evangelización anterior, o sea, esto no es la evangelización española, etc. Y por el sensus fidei que siempre queda. Y que lo que vaya contra ese pueblo y atemorice a ese pueblo es el antipueblo. El antipueblo. Y el que intenta atemorizar para tener callado a ese pueblo es el antipueblo. Sean muchos o pocos, sea una minoría, sea una casta o una mayoría, me da igual. Es el antipueblo, una ideología. Es el antipueblo. Y se convierte en enemigo del pueblo. ¿De acuerdo? Lo siento, es para un libro. ¿De acuerdo? Y ya está. Agradecemos la intervención de Desiderio. Yo creo que ha apuntado interesantes en continuidad y a veces en colisión con lo que había explicado antes Antonio. Sería interesante para entrar en debate. Yo voy a hacer mi reflexión muy sucinta para no extendernos más y así haber tiempo para el diálogo. Yo había propuesto el giro de la Evangelii Gaudium a la doctrina social de la Iglesia. Creo que sostengo en los análisis que yo he hecho de la doctrina social de la Iglesia que con Francisco hay un pequeño giro. Hasta Francisco, en la doctrina social los sistemas económicos eran vistos de manera instrumental, es decir, el socialismo era muy malo, funcionaba mal y cayó, vale, perfecto, nos quedaba el capitalismo, que también es malo, lo dice Centesimus Annus, el capitalismo en sí mismo no es bueno, pero es el sistema que nos pide y lo que hay que hacer es poner ética y moral para que aquello funcione más o menos correctamente. Así llegamos hasta la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, en donde sabemos que está detrás Stefano Chamagni, que es el padre de la economía del bien común de estilo católico, y ahí lo que se dice, y se hace yo creo que un análisis erróneo de lo que era la crisis del capitalismo, se dice, hemos llegado a la crisis porque ha habido una mala aplicación de ética, es decir, no ha habido ética en las finanzas, no ha habido ética en los negocios, y entonces la solución es, claro, si hacemos mal el análisis, hacemos mal la solución. La solución es más ética, o mejor ética, o aplicar principios éticos para que las personas, sin poner en cuestión las estructuras, sean las que modifiquen la situación. Yo creo que Francisco va por otro camino y Evangelii Gaudium, fijaos qué humildad la de Francisco, no quiso hacer la encíclica y la hizo simplemente exhortación apostólica y así habla en un tono más personal, aunque es claramente una encíclica en el sentido programático de su pontificado. Yo creo que tiene como 5 aspectos. El primero, la no aceptación del modelo económico. Francisco en Evangelii Gaudium no acepta el modelo económico. Segundo, la identificación de causas estructurales del mal, estructurales, no solo personales. Tercero, la crítica de la ideología subyacente al modelo y al sistema económico. Cuarto, una apuesta por un modelo desde los excluidos, los pobres, los que han sido descartados, ¿no? El descarte que hace la sociedad actual. Y quinto, una vinculación del proyecto social y el cristiano. Y aquí coincido en lo que ha expuesto antes Desiderio.
En el primero, vamos a los pocos números que habla de economía, voy a hacer un repaso sucinto. No acepta el modelo económico, dice que debemos decir no, en el número 53, a una economía de la exclusión porque es de la inequidad. Esa economía mata, es una economía que mata. Una economía que mata no puede ser una economía buena, tiene que ser eliminada. Si mata, tú tienes que quitarlo. Una cosa que mata hay que eliminarla. Claro, dice, hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Todo, absolutamente todo. Eso es anticristiano por esencia. La competitividad, sería cristiano la cooperación, pero no la competitividad y la competencia. Esto que viene de un cierto darwinismo malentendido y que se aplicó a través de Spencer y todos estos a la economía de tipo liberal. De tipo liberal, que es la que nos rige y nos ha regido. Segundo, identificación de causas estructurales. Dice, una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros. Pacíficamente, fijaos el adverbio, pacíficamente aceptamos su predominio. ¿Cómo podemos aceptar el predominio del dinero? Es un ídolo, ya no aceptamos a Dios. No se puede servir a Dios y al dinero. Lamento hacer publicidad, me aprovecho de la situación y me hago publicidad a mí mismo. No podemos servir a los amos, es imposible. Servimos a Dios y el dinero es un servidor nuestro en todo caso, un instrumento que debería tener valor instrumental. Claro, aquí analiza profundamente. La crisis financiera que atravesamos tiene una causa antropológica. La crisis financiera es una ficción económica. Incluso diríamos que no es una realidad, está provocada la crisis financiera. Está provocada por esos mismos poderes que se aprovecharon de la situación anterior. Y se aprovechan de esta y se aprovecharán de la siguiente. El problema de base es una crisis antropológica. La negación de la primacía del ser humano. La negación de la primacía del ser humano. Esa es la estructura, es negar la primacía del ser humano. Hemos creado nuevos ídolos. Y fijaos, utiliza el lenguaje, claro, con esa formación. Ha encontrado una nueva versión del becerro de oro y despiadada en el fetichismo del dinero. Fetichismo de la mercancía, lo llamó Marx. El dinero es una mercancía, ¿sabéis? El dinero no es nada, es una mercancía que mide el valor de otras mercancías, ¿no? La mercancía que marca el valor de las mercancías. Dice, y la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humanos. Dictadura de una economía sin rostro y objetivo humanos. Ese es el problema. Esa es la causa estructural. No son solo que la gente es mala o gente que se ha pervertido o se ha corrompido, ha llevado a un sistema, no. Es que hay una causa de corrupción estructural del modelo. Y luego habrá personas buenas y malas, como en todos sitios. ¿Había una estructura perversa en la Unión Soviética? Sí, pero había personas buenas, seguro. Seguro que había personas buenas que lo hacían de buena voluntad. No es problema de personas buenas, las instituciones tienen que ser estructuralmente buenas para que las personas puedan actuar bien. Crítica de la ideología subyacente. Desde Max Weber, que habló del espíritu del capitalismo, y luego Boltanski y Apello, que hablan del nuevo espíritu del capitalismo, sabemos perfectamente que un sistema económico para sustentarse, necesita de una ideología, de un espíritu, que lo haga aceptable. Dice, y Francisco, que ha vivido en un país sometido por el FMI en su momento y sometidos bajo los yugos de esa opresión, dice, algunos todavía defienden las teorías del derrame. ¿Sabéis lo que son las teorías del derrame? Pues cuando llegaron los socialistas en el 82, hagamos la tarta muy grande y luego repartimos. Claro, luego el que parte y reparte, pues al final siempre se llevan la mejor parte los mismos. No, la teoría del derrame es, hacemos que crezca la economía, crecemos el PIB, crecimiento económico, igual que nos dicen ahora, cuando crezca la economía saldremos de la crisis. Mentira, la crisis está en nosotros, no podemos salir de ella, tenemos que sacarla de nosotros. Cuando crezca la economía, los ricos serán más ricos y entonces desbordarán esa riqueza y los pobres dejarán de ser pobres. Pues dice Francisco, esta opinión que jamás ha sido confirmada por los hechos, jamás. De hecho, cuanto más ricos son los ricos, pues más ricos son los ricos. Pero no son menos pobres los pobres, son más ricos los ricos. Luego hablaré de Tomás Piketty, que lo ha demostrado en este tocho. Y por eso le han dado por todos sitios los liberales, claro. Porque ha demostrado que los ricos se hacen más ricos por un sistema que lo provoca. No porque sean más listos o mejores, sino porque hay un sistema que ayuda a que unos sean ricos y otros pobres.
Dice, esta opinión que jamás ha sido confirmada por los hechos expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico. Pero ¿cómo te vas a fiar de los poderosos? Dice el Papa, ¿cómo te vas a fiar? Confianza burda e ingenua. Y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Hemos hecho sagrado lo que no es sagrado. Un sistema económico no puede ser sagrado. Pues aquí es sagrado la libertad de mercado. Aquí es sagrado el lucro y el beneficio, pero no son sagradas las personas. No son sagradas las necesidades de las personas. Por eso demuestra, como dice Francisco, en el número 54, una confianza burda e ingenua. Claro, apuesta por un modelo integrador desde los excluidos. Jesús, dice él, el evangelizador por excelencia y el evangelio en persona, se identifica especialmente con los más pequeños. Eso es innegable. Al leer el evangelio es innegable. Esto nos recuerda que todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra. Pero en el vigente modelo exitista y privatista, es decir, basado en el éxito y la privatización de todo, es decir, esto de que yo me hago a mí mismo, yo es un hombre hecho a sí mismo, esto de Rockefeller se ha hecho a sí mismo, es decir, se concibió a sí mismo, se parió a sí mismo, se enseñó la lengua a sí mismo, todo eso lo hizo a sí mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Los demás no han hecho nada. El lenguaje, la cultura, la moral, el respirar, no te lo han dado. Este modelo exitista y privatista no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. ¿No tienes trabajo? Mal asunto. Eres un gandul, o eres un tonto, o has tenido mala suerte. No es porque haya un sistema que expulsa a la gente de eso que es tan sagrado como el trabajo. Porque en el mundo las cosas no son sagradas, son las personas las sagradas. Y la realidad en la economía, el capital es un instrumento, la persona, el trabajo es lo sagrado, porque el trabajo es la persona que pone sus conocimientos, sus actitudes, su esfuerzo en beneficio de los demás, en relación con los demás y el medio natural. Por último, vinculación del proyecto social y el cristiano. La dignidad de cada persona, ha dicho antes Antonio, que es la dignidad de cada persona, eso es lo que es Dios aquí. Y el bien común, que son los dos pilares, dignidad de la persona y el bien común, deberían estructurar toda política económica. No dice toda economía, política económica, economía política. Los grandes economistas del siglo XVIII, luego del siglo XIX, perdón, Smith, Ricardo, Marx, hacían economía política, Keynes. Economía política, porque no puede haber una economía que no esté asociada a la política. Eso se lo inventaron los de la escuela de Austria, Mises y toda esta gente, y Milton Friedman, para separar la economía de la realidad política en la que todos decidimos y hacer de la economía un instrumento de servicio del poder. Dice, ¿cuántas palabras se han vuelto molestas en este sistema? Molesta que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial, molesta que se hable de distribución de los bienes. Esto es doctrina social pura y dura, Esto es doctrina social pura y dura. Molesta que se hable de preservar las fuentes del trabajo, molesta que se hable de la dignidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios que exige un compromiso con la justicia. Es que molesta que se hable de Dios. Directamente, se quiera lo que se quiera, molesta que se hable de Dios. Porque nuestro Dios es el Dios de Jesús y es el Dios de los débiles, de los excluidos, de los desamparados y los pobres. Y ahora me vais a permitir hacer una pequeña comparación entre lo que nos ha dicho Francisco y esta investigación de Thomas Piketty en El Capital en el siglo XXI, un libro publicado en 2012 en francés, en 2013 en inglés, y por eso ha tenido repercusión y que ha tenido un impacto brutal y que ahora ha sido publicado en castellano. Thomas Piketty y Evangelio. Fijaos, Thomas Piketty lo voy a resumir muy sencillamente, porque esto es también economía, es un economista. Sabéis que es director de la Escuela de Economía de París, estuvo en Estados Unidos, donde se doctoró, o sea que es uno de los más reputados economistas internacionales. Dice que hay una ley de hierro del sistema capitalista, que es el que vivimos, no vivimos en otro. No vivimos en un sistema socialista ni de gestión, no, es un sistema capitalista, llamemos a las cosas por su nombre. Y la ley de hierro es que el rendimiento del capital, R, cuando es mayor que G, growth, crecimiento, eso produce inequality, desigualdad. Es una tautología. Cuando el rendimiento del capital sube más que la economía, los ricos son más ricos y los demás estamos igual. Eso produce
desigualdad. Eso es ley de hierro. O sea, no es una cuestión moral, es una ley de hierro de la economía capitalista, que cuando el rendimiento del capital, que es una tasa media del 5%, desde los últimos 250 años, él estudia las series históricas de 250 años, el 5%, con puntas del 10% y bajadas del 1%. Es mayor que el crecimiento de la economía, que es una media del 1,5%, el crecimiento de la economía. La desigualdad está servida, ¿verdad? Pero esta ley de hierro tiene dos leyes fundamentales. Primera ley fundamental, he puesto la fórmula, sé que no se entiende, alfa igual a R por beta. Lo que viene a decir es que la parte de los ingresos de una nación que se queda el 1% más rico, alfa, es el rendimiento del capital por la obtención de la parte del capital que se queda el capital. Claro, esto diréis, parece también una tautología. Es que es una tautología. La ley primera fundamental del capitalismo, después de la ley de hierro, es que cuanta más riqueza tienes, más riqueza puedes acumular. Y la ley segunda es que esa riqueza que acumulas cada año es una fracción entre la tasa de ahorro, tasa de ahorro, dividido por el crecimiento económico. Si el ahorro es muy grande, tu parte del pastel es más grande, independientemente del crecimiento, porque es una fracción. Si tú tienes ahorrado 1.000 millones de euros, harás un crecimiento de tu patrimonio muchísimo mayor que si tienes ahorrado 1 euro. Es evidente. Pero lo que ha fastidiado de Piketty es que desde la economía demuestra lo que todos entendemos, que el sistema económico imperante, ese que dice Francisco, el sistema económico imperante, está estructurado para que la riqueza de unos sea la pobreza de otros. Y aquí es donde está el problema. Es decir, Francisco, y concluyo, ha puesto el dedo en la llaga. Tenemos que cambiar la estructura y las personas. Pero la estructura, no nos olvidemos de la estructura, porque por muy... ¿Había alguna buena persona en Mauthausen entre los nazis? Oye, escuchaban a Beethoven, a Mozart, tenían un jardincito, me parece que en el Mauthausen un jardincito que lo cuidaban allí y les gustaba mucho. Seguro que había buenas personas que amaban a sus hijos y no se los comían ni nada de eso. Pero la estructura les obligaba en cadena de producción a eliminar personas. Las personas tienen que cambiar, por supuesto. Pero si no cambiamos las estructuras, es muy complicado. Ahora, digamos que si cambiamos la estructura y no cambiamos las personas, volvemos otra vez al punto de partida. No hemos hecho nada. Tiene que ser esta revolución pacífica un conjunto de elementos. Y con esto concluyo y abrimos, en el tiempo que nos quede, ya son las 8, se nos ha hecho un pelín tarde, una rueda de debate y tenemos un micrófono para pasar a quien quiera participar. Que no sé si estaba puesto. De todas maneras, aquí nos oímos perfectamente y no hay ningún problema. Si queréis participar, levantáis la mano y comentáis o preguntáis con nosotros mismos. Bernardo. Sí, por allí. Yo es que me quiero aprovechar de todo lo que sabéis vosotros y te pregunto a ti... ¿A mí? Sí, te pregunto a ti. Que tú, o sea, ves en la doctrina social de la Iglesia lo que ha sido tu ponencia. Ves un cambio radical con respecto a la doctrina social de la Iglesia anteriormente, ¿no? Basado en esos 5... ¿Eso lo que tú has intentado? No, no es radical. Creo que hay un giro, no un cambio radical. Ya. Un giro. Porque la Populorum Progressio y todo eso, a mí, bueno, yo no recuerdo muchas cosas, ¿no? Pero me parecía que era interesante. Pero esta parece que centra más lo del cambio de la estructura y todo eso, y por eso le dices tú que hay un giro con respecto a lo anterior. Eso es. Exactamente, sí. Yo creo que 40º Anno, que empieza Pío XI, es una encíclica maravillosa que hace un análisis de la situación concreta de ese momento. Luego tenemos encíclica como Populorum Progressio, que has citado, preciosa encíclica. Luego tendríamos la de Juan Pablo II, de Solicitud de Obras Sociales, Labores Exercens, Centésimos Años. Son magníficas aportaciones al análisis de la situación, pero yo creo que falta una perspectiva que se la ha dado Francisco, y es la perspectiva de conjunto de un sistema social
que en sí mismo está pervertido en la base. Y que eso hay que cambiar. Otra pregunta es si esto lo tienes tú en alguna página para poder estudiarlo, porque que vosotros... Sí, lo tengo en mi libro, publicidad, mi libro. Vale. Nada, porque tu parte más área... En Iglesia Hoy, me recuerdo por aquí, en Iglesia Hoy, la revista de este centro, de los padres franciscanos, también escribo todos los meses articulitos y voy explicando estas cosas. ¿Cómo se llama el libro? No podéis servir a los santos, no podéis servir a los santos. Sí, por aquí. Es una breve pregunta. ¿En manos de quién? Es la breve pregunta que llamo. ¿En manos de quién tú dirías que está este cambio que todos vemos que se necesita de las estructuras? El cambio de las estructuras es fundamentalísimo. Yo creo que está en manos de todos. Es que antes ha citado a Desiderio la categoría de pueblo como una categoría esencial de la teología política de Francisco. Yo creo que en manos del pueblo. Del pueblo, y yo apuntaría, el pueblo creyente, el pueblo católico, tiene una conciencia que, digamos, que le ayuda un poco más por el hecho de tener esa conciencia como pueblo creyente católico. Y nosotros como Iglesia tenemos un especial, digamos, una carga especial que llevar en esto, porque además tenemos el Evangelio para la alegría, para evangelizar, y no tenemos que evangelizar sobre la nada, sino que ya lo tenemos hecho. Y esa carga de cambiar las estructuras depende de nosotros. Cada uno cambiando su propia estructura interna, que eso le toca a cada uno, y eso nadie lo puede, pero luego intentando modificar las estructuras que producen esto. Pero vamos, que aquí hay más gente que podría contestar preguntas. Aunque algunos se ha pasado ya antes del tiempo y a lo mejor conteste más. Sí, por ahí. Yo quería hacer una observación. Lo primero es que deciros que es una gozada oír que la experiencia de Dios es algo gozoso y que solo desde la experiencia, que solo desde la experiencia de Dios podemos ser felices. Esa es la primera providencia. La segunda, ha hecho algún comentario porque yo no estoy tan avezado y me pierdo, pero cuando ha hecho mención a Hiroshima, a la Plaza de Mayo, yo ahí saco otra consecuencia, y es que en medio del caos también se manifiesta Dios y no se consigue deliberadamente lo que pretende gente, la mala gente. Entonces yo creo que efectivamente Dios actúa también en esa circunstancia, de modo que es el pueblo de Dios, cada uno de nosotros, los que estamos llamados a cambiar la estructura para darle un barbeo a todo en general y poner las cosas en su sitio. Dios mediante tendrá lugar. ¿Dónde está? Para mayo. Ah, era Miguel Ángel. Pensaba que era... No la vaya a tirar, no queremos